Toda la información del Papa y la Santa Sede, en vivo y en directo desde el Vaticano. Querido Néstor, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos. Javier, oyentes y televidentes de las más de 274 estaciones de Radio María Argentina, y a todos los amigos y seguidores, un saludo muy especial desde la Ciudad del Vaticano, 3 de la tarde, 49 minutos. Una audiencia general del Papa Francisco de esta mañana temprano con muchas cosas, principalmente el pedido de oración para acompañarlo desde cada lugar del mundo en su viaje a Mongolia. Así es, bueno, y también con el anuncio del 4 de octubre de la publicación de la segunda parte, que también la comentó hoy. Estuvimos allí en la audiencia, allí en el aula Pablo VI. Impresionante la cantidad de fieles en la despedida del verano, y el Papa entró caminando muy tranquilo, pues con su bastón, apoyado en su bastón, pero se oyó Cielito Lindo, la música latinoamericana, estuvo muy animado, muy contento, y se refirió pues a este viaje que inicia mañana. Es un viaje de más de 10 horas, donde pues antes de partir irá a la Basílica de Santa María Mayor a encargar que todo ese propósito y ese objetivo de este viaje se salga muy bien, le salga como lo han planeado, porque es un viaje que vienen organizando pues desde hace mucho, pero sobre todo se va a dar en un momento álgido, sobre todo por la situación entre Rusia y Ucrania, como ya lo hemos informado, pero esto es bueno resaltarlo. Mongolia se encuentra en el corazón de Asia, pero tiene las dos fronteras, una con Rusia en la parte norte y en la parte sur con China. Va a llegar a un país que, a pesar de que es de mayoría budista, pues es un país donde también hay gente que habla el mongol, habla el chino, habla el ruso. Es un país pluricultural, plurireligioso, y sobre todo es un país que estratégicamente, a pesar de estos 1.500 católicos que están, es un mensaje muy fuerte para las otras comunidades católicas, que a pesar de las minorías, pues pueden darse cuenta que el Papa está pensando en ellas. El Papa tiene que aprender, por ejemplo, cosas que parecieran que no son importantes, pero son tan elementales, como saber que allí se saluda y se da la mano, pero se debe abrazar con las dos manos. Esto es un signo de fraternidad, de cercanía, que los jóvenes son los que primero deben saludar, según las jerarquías también estar muy atentos, que mirarse a los ojos. Es decir, una cantidad de situaciones que, si hay una cita a las 3 de la tarde, se deben llegar a las 12:50, una cantidad de costumbres, porque ese dicho que a donde fueres haz lo que vieres, ¿no? Pero esto, sobre todo más en estos temas, a veces una falla en el protocolo, en cualquier situación, puede dañar todo el contenido de una reunión. Entonces el Vaticano es muy exacto, muy preciso en esto, y todo esto también se lo han enseñado al Papa. Y además, muy interesante, una entrevista que ha publicado el Vatican News, que es el centro el servicio de información del Vaticano, con el cardenal Parolin, sobre este viaje, y donde ratifica que uno de los grandes anhelos del Papa es su visita a China, ¿no? Porque es un pueblo y un país que él lleva en el corazón, y entonces esto demuestra que este viaje va a tener no solo esa parte religiosa, esa parte pastoral, sino también esa parte geopolítica y de diplomacia por la paz, que va a ser muy interesante. Vamos a estar siguiéndolo, atentos palabra por palabra, atentos a los discursos, atentos a las señales, porque recordemos que en el Vaticano es muy importante las señales, y sobre todo, a pesar que conocemos ya una agenda preestablecida, lo más importante a veces, o lo más emocionante a veces, es eso que hace el Papa fuera de la agenda, ¿no? Como cuando estábamos en Oriente Medio y estábamos pasando por el muro que divide a Palestina de Israel, y de un momento a otro decidió bajarse para ver toda la caravana y bajarse. O su primer viaje a Brasil, que se acuerdan que se desvió y se metió entre la multitud y se quedó atrapado, y hubo momentos de angustia para la seguridad, y él no tuvo problema en bajar la ventana y hablar con la gente. Entonces, estas cosas que él hace fuera de la agenda son señales muy fuertes. A veces la gente no lo entiende, pero son maneras de comunicar con el lenguaje no verbal y político y diplomático que tiene el Vaticano, que también a veces responde con la elocuencia del silencio. Y para la vida de las personas, Néstor, porque fíjate, a propósito de ese desvío del Papa en Brasil, en aquella oportunidad, en el año 2014, el otro día leí
En ese desvío ocurrió un encuentro muy significativo con un niño que tenía unos 11 años más o menos por entonces. El otro día leí que ese chico que se encontró con el Papa, porque el Papa, vaya a saber por qué eligió desviarse y meterse allí en ese lío, está en un seminario actualmente. Creció, vaya a saber cómo le ha marcado la vida el Señor ese encuentro, y hoy está formándose para ser sacerdote. Mira vos, ¿no? Lo que son las cosas. Si son importantes estos gestos que vos decís. Pues imagínate que en Colombia, cuando estuve en su visita en Colombia, él se enteró que había fuera de la nunciatura una mujer que quería hablar con él, insistía que quería hablar con él y que quería hablar con él, y pues lógicamente ella no estaba ni en programa ni nada, y la seguridad y el protocolo es muy estricto. Él se enteró por otra parte que esa mujer quería hablar y dijo, déjenla pasar, que puede ser algo importante, porque insistía mañana. Esa mujer venía a contarle al Papa que a pesar de ser católica y a pesar de ser una creyente y de estar, se había cansado de la vida porque una expareja le había desfigurado el rostro con ácido y le habían hecho una operación donde había quedado mal y no podía respirar, y había decidido practicarse la eutanasia, pero antes de hacerla quería contarle a él. Él en ningún momento le dijo no la hagas, ni en ningún momento le dijo vas a cometer un pecado mortal. Habló con ella, la escuchó, la dejó hablar, la abrazó, y después esta mujer cuando salió dijo, he desistido de la eutanasia, y aún está viva, ¿no? Y se ha vuelto una gran mujer que proclama todo el mensaje de reconciliación y el mensaje que siempre quiere dar el Papa Francisco. Por eso, esos gestos fuera de agenda para los periodistas que seguimos el Vaticano es muy importante, o saber y entender, leer entre líneas. Pequeños gestos, ¿cómo te va, Néstor? Cristian te saluda, buenas tardes. Pequeños gestos que en realidad en el contexto son grandes gestos, como el de la comunidad San Egidio, que propone, contanos, esta jornada por la paz desde el mismo Berlín. Así es, pues San Egidio se ha convertido siempre, a pesar de que es una asociación laica religiosa que no está inscrita dentro del Vaticano, como pueden ser escolas, o ellos siempre están muy cercanos, sobre todo promoviendo la diplomacia del diálogo y la diplomacia de la cultura interreligiosa. Ellos siempre han estado en esos encuentros que se hacen en Asís del diálogo interreligioso, de líderes religiosos, y este año, del 10 al 12 de septiembre, ha escogido Berlín. ¿Y por qué Berlín? Porque Berlín era allí donde estaba ese muro, que era un símbolo de separación, de división, de exclusión, y que ese muro fue derribado sin derramar una sola gota de sangre, y en la cual San Juan Pablo II tuvo mucho que ver para que sucediera esto, y de alguna manera se acabara la Guerra Fría, y de alguna manera pues se cayera la ex Unión Soviética y se iniciara una nueva Europa, ¿no? A pesar de los tiempos que estamos viviendo. Por eso San Egidio ha escogido esta ciudad donde se van a hablar y a reunir líderes de iglesias musulmanas, de iglesias hebreas, de iglesias ortodoxas, de la iglesia católica. Va a estar el cardenal Zuppi, va a estar el imán de la iglesia de Irak, va a estar representantes de la iglesia judía europea, va a estar también representantes políticos, el canciller Olaf Scholz, va a estar el canciller italiano, en fin, se reúnen diferentes sectores, va a haber muchos jóvenes, va a haber mucha prensa, va a haber transmisión vía streaming, de la cual ya después les estaremos compartiendo con nuestros oyentes y televidentes para que puedan seguir con traducción simultánea. Y ese 12 de septiembre en la Puerta de Brandenburgo, que es el símbolo allí en Berlín, donde están allí estos arcos y esa carroza de caballos, allí se va a hacer la gran oración por la paz, encabezada por un mensaje enviado por el Papa Francisco con todos los líderes religiosos, y se va a orar por Ucrania, por Rusia, por el tema de Medio Oriente, por lo que pasa en Nicaragua, por todos los conflictos en el mundo, donde se busque enfatizar y sobre todo subrayar en esa posibilidad de que el diálogo sea la vía de salida y de encuentro. Excelente, como siempre, Néstor, te agradecemos por traernos todos estos temas que a veces están al margen de la agenda, y a veces la vida verdadera corre al margen de la agenda mediática, la agenda pública, ¿no? Como ha quedado también evidente en tu presentación y en los datos que nos trajiste hoy. Te agradecemos muchísimo, como siempre, y mientras te escuchaba hablar de San Egidio, qué bueno sería por ahí a lo mejor poder
tener algún día alguna entrevista tuya o alguna partecita con un diálogo con Andrea Riccardi, el fundador del movimiento San Egidio, un hombre, un laico, realmente muy comprometido con la paz, ¿no? Por ahí, perdón que te lo diga así No. abiertamente en la conexión, digo, por ahí estaba fuera de la agenda decirte esto, pero a lo mejor podemos conseguir alguna respuesta de Andrea Riccardi que va a ser un testimonio muy fuerte para este tiempo de desafíos, sobre todo para la paz en el mundo. Pues sí, bueno, como les decía, como recibí noticias de algunas visitas que recibiré desde Córdoba y que estaremos aquí en una gran transmisión, pues seguramente ya estaba pensando en esas posibilidades también con el cardenal Zuppi, con Gianni Lavela de la comunidad San Egidio, con tantos personajes, con Indunil, que el apellido aún no lo sé, Sí. pero que es el secretario del diálogo con las iglesias orientales, que le decíamos que es un hombre que nació de una familia budista y ahora es católica, la mamá, y que es uno de los promotores de este encuentro y de esta visita que se va a realizar en Mongolia. Qué interesante va a ser esta visita. Lo van a ver nuestros oyentes y televidentes y les estaremos tratando de contar de una manera descifrada todos esos mensajes tan importantes que siempre hace el Papa en estos viajes apostólicos, donde realmente se conoce con mayor cercanía todo lo que quiere buscar y los objetivos que están trazando a través de la cultura del encuentro. Alejar lo que divide y trabajar en lo que une. Nos volvemos a encontrar mañana, Néstor, si Dios quiere. Un abrazo grande, gracias nuevamente. Así será mañana a todos, un saludo muy especial.